creo lunes, pues, pero... pero domingo. Yo juraba que era día domingo. Ay, a mí me encantan los días nublados, yo prefiero el frío al calor, pero hoy día como que me aturdió un poco el frío repentino. No estaba preparada psicológicamente. No, que fue de la nada. Sí, sí, habían pronosticado hasta un poco de lluvia, pero yo creo que no. En la cordillera yo sé que está lloviendo hasta con truenos y relámpagos. Ah, con todo. Sí. Ah, ya. Pero yo pensé que aquí donde yo vivo iba a haber algo porque había llegado reporte del tiempo que iban a haber chubascos, pero no hay nada, absolutamente nada. Pero sí está nubladito. Unos churrascos con queso. Claro. Ya, esperamos un minuto y partimos, ¿ya? Sí, profe, si las niñas se están conectando. Gracias, Marjorie. Voy a buscar un poquito de agüita entonces que me pica la garganta, ¿ya? Vuelvo en un minuto. Sí, profe, vaya nomás. Ya, volví. Ya, profe. Ya, niñas. Vamos a comenzar la clase. ¿Cómo están en general? Bien. Qué bueno. Ya, chicas. Antes de todo, quiero saber si revisaron sus notas en aula virtual. Sí, feliz. Profe. Sí. Sí. Ya, qué bueno. ¿Hay alguna que esté pendiente? ¿Saben de alguien que no tenga la nota todavía? Que yo sepa, no. De las que nos No sé, comunicamos alguna Nadie compañera informa. que... siempre ninguna. Pero a mí el Ya, tema ningún de la reporte de que hayan Javiera y enviado. de la Gisela también se lo mencioné. Me parece. Sí, se lo mandé por No recuerdo que escrito. habíamos. Lo que pasa es que Javiera está Ya, trabajando y en un principio dijo que iba a congelar, pero siguió trabajando, entonces no sé en qué está la Javiera Aros. Y ya, pero no se han comunicado ninguna de y la las dos. Gisela Romero, Lo que usted... no hay caso de que me comunique con ella. Ya. Bueno, pero si se reportan después lo van a tener que hacer mediante la jefe carrera porque ya estaríamos fuera de plazo. ¿Ya? En todo caso, yo igual... Por si se comunican con usted, Marjorie, les informa eso, que lo vean directamente con la jefa Yo de el carrera. tema de la Gisela, ¿Ya? que no hay comunicación con ella de ningún tipo, yo se lo mencioné a la jefa de carrera, pero no ha dicho nada tampoco. ¿Cuál es el apellido de la Romero. Gisela? Ya, se lo voy a mencionar yo, ¿ya? A ver si sabe algo. ¿Revisaron las retroalimentaciones? Yo también les escribí. Diana. Dígame, ¿quién habló? Es que yo hice, o sea, con un grupo hicimos un trabajo con Gisela y ella, o sea, aparecía conectada en WhatsApp y todo, y le hablamos para ver si iba a participar en el trabajo y no tuvimos ninguna respuesta. Pero ella sí tiene conexión a internet porque a mí me aparecía al menos. Salía como en línea, pero nunca me respondió los mensajes. Bueno, entonces no tiene interés, pues chiquillas, si en definitiva tuviese interés, les habría dado alguna respuesta. Qué lástima. Ya, ¿pudieron ver las retroalimentaciones? Yo les puse, pues la retroalimentación se pone a un integrante del grupo y ella les puede transmitir a las demás, porque la idea de que la rúbrica esté, esté estandarizada
es para que se corrija solamente una vez el trabajo, ¿ya? A ver, antes de seguir, chiquillas, las quiero felicitar yo porque el trabajo estuvo muy bien realizado. Yo a la mayoría también le hice comentarios de lo que, de cómo que pensaba yo con respecto al trabajo y en realidad los trabajos estuvieron muy buenos. Se nota el esfuerzo y la preocupación. Hubo varios 7. Y los que no fueron 7, yo también les puse la retroalimentación, que la mayoría tenía que ver con que hubo faltas de ortografía acentual más que nada. O sea, eso es algo que se puede mejorar. Y para eso, chiquilla, yo les sugiero que antes de enviar un trabajo lo revisen todas las integrantes del grupo. De repente a una se le pasa, pero otra se puede dar cuenta. Entonces, usen como estrategia la revisión colectiva, ¿ya? Otra cosa, niñas, que les quiero solicitar es que cuando me envíen correos, vengan con su identificación completa, nombre, no el root, nombre completo, la sección de la cual son, la asignatura, porque me pasa que de repente, no sé, pues me ponen, hola, profe, soy la Juanita, profe, usted no sé qué cosa, y ahí tengo 10 Juanitas en la sección, entonces no puedo establecer a quién se refieren, ¿ya? Así que cuando me escriban, por favor, con identificación. ¿Pudieron ver el módulo de esta semana? No, yo seré sincera y no lo he visto porque he tenido harta pega de tejido. Ah, ya, ok. Así que ya lo veo. Ya. Yo sí lo vi, profe. ¿Catalina? Buenas tardes. ¿Cómo está, Sí, Catalina? lo vi. Muy bien, gracias. Estuve revisándolo, mucha información respecto de del currículum. Exactamente. Mucho me llegué a asustar, dije, ¿cuándo voy a terminar? ¿Por qué tan asustadiza? Yo dije, ¿cuándo voy a terminar de leer todo esto? Ay, ahora vamos a bajar un poco de qué se trata eso, ¿ya? Pero, y también porque... Me imaginé yo, incluso leí solo un poco, porque ¿sí? dije, no, a lo mejor no es todo y a lo mejor en clase... Exactamente, en clase vamos a aclarar ahora de qué se trata el trabajo que tienen que hacer, porque también lo vamos a relacionar con lo que ya hemos trabajado y la importancia principal que tienen las bases curriculares, tanto las de párvulo como las de educación básica convencional, ¿ya? Esas 2 lecturas obligatorias, si se fijan ustedes después en la página, en el aula virtual, al final del módulo 2 van a encontrar 2 lecturas obligatorias. Como dice la Catalina, tienen que ver con información de las bases curriculares de educación parvularia y de educación básica, ¿ya? Y con eso van a hacer el trabajo. Les voy a recordar, chiquillas, que si ustedes van a enviar el trabajo, si no pueden participar en la clase del jueves, cuando ustedes expongan, tienen que enviar el trabajo. En este trabajo también vamos a hacer un marco conceptual y se va a explicar, por lo tanto tienen que enviar el trabajo media hora antes de la clase. Ustedes tienen clase a las 5, a las 4:30 mínimo tiene que estar máximo. Tiene que estar el mapa conceptual en el aula virtual, porque ahora sí se pueden subir los trabajos al aula virtual, ¿ya? Si está después de la clase, si no está a las 4:30, ya se va a considerar como fuera de plazo y se va a descontar un punto, y por cada día de atraso se va a descontar otro punto, ¿ya? Profe, le hago una consulta. Sí, por supuesto. El video que la chica que no pueda estar en la clase del día jueves, ¿se manda con el mapa conceptual al tiro? Porque si lo manda una, se nos multiplica a nosotros igual. A ver, por lo general las niñas que me mandaron el video, Marjorie, lo hicieron por correo, ¿ya? Porque o si no, va a quedar distinto, se bloquea. Si una sube de un grupo, lo va a bloquear para las demás. Entonces el video se manda a su correo directo. Exacto, la persona que mande el video, me envía el video con el mapa conceptual, porque tengo que revisarlo en paralelo. ¿Y qué tenemos que hacer con el nombre, la sección y la asignatura, Marjorie? Se tiene que poner antes en el asunto. Exactamente, chiquillas, me demoré yo en corregir, mi idea era corregir en simultáneo, pero les terminé poniendo la nota como me parece el jueves en la noche, entre jueves en la noche y viernes, porque tenía que preguntarles de qué sección y de qué
asignatura, o sea, la asignatura es fácil de terminar, pero saber de qué sección o su nombre completo de repente, porque, no sé, de repente me ponen solo el nombre de pila y tampoco puedo yo descubrir quiénes son, ¿ya? Disculpe, respecto de lo que está hablando sobre la presentación, no el video. Yo prefiero la presentación, al igual que la semana pasada. Mi grupo mandó el video y mi parte yo hice la presentación. Claro. Pero yo lo Profesora, hacer disculpa, igual compañera. Catalina, disculpe que... Hay una compañera que no puede ingresar a la clase. Disculpa, Cata, que te interrumpa. Que se salga Francisca y vuelva a entrar porque no está como habilitada la sala de espera. Ya. Así que no debería tener problemas para ingresar. Lo siento. Ya. Catalina. Ya, profe, mi pregunta. ¿No habrá ningún inconveniente de que yo el jueves, al igual que la semana pasada, exponga de manera? No. La clase yo expongo porque después me tengo que ir a trabajar. Sí, yo la verdad que reconozco que es un esfuerzo hacer eso y se lo agradezco. O sea, yo prefiero 1000 veces que usted exponga en el tiempo como lo hizo el otro día a que no lo haga. ¿Ya? Ya. Damaris, Profe, dígame. es que para que no pase lo mismo que el otro día, así como qué grupo va a exponer y eso, como la Catalina va a empezar, ¿por qué no dejamos los grupos listos para ver en orden? Lo que podríamos hacer, Damaris, es que ustedes se pongan de acuerdo y la Marjorie me lo hace llegar. ¿Le parece, Marjorie? Sí, no hay problema. Háganlo ustedes de forma interna y así es más ordenado, porque si no ahora vamos a perder tiempo determinando los grupos. Mejor lo ven ustedes, ¿Sí? ¿ya? Yo no tengo Sí, no hay problema. La Cata, y yo se lo hago llegar por correo. Gracias, Marjorie. La Cata parte con su presentación si es que sus compañeras no pueden estar presentes en la videoconferencia. Lo que sí, niñas, yo creo que también lo conversamos el jueves pasado, enriquece mucho el aprendizaje cuando ustedes están presentes en las exposiciones de los demás grupos. O sea, todas forman parte del aprendizaje, todas nos dimos cuenta que podemos responder en base a lo que las compañeras van presentando, entonces no se pierdan la oportunidad porque les delata, porque no les guste exponer. La idea es que se justifique, como por ejemplo, que tengo que trabajar. Y en este caso, ni así siquiera, porque la Catalina igual tiene que trabajar, pero de todas formas presenta su trabajo, ¿ya? Ya, niñas. Francisca, ¿qué vimos la clase anterior, la semana anterior? En tanto a materia y exposiciones. Las exposiciones, estuvimos viendo las exposiciones de cada grupo. ¿Ya? ¿Y de qué se trataban esas exposiciones? Hoy ya ni me acuerdo bien, profe. Ya. Perdón. No se preocupe. Chicas, ¿qué le puede ayudar a la Francisca? ¿Quién quisiera opinar? Chorro. Sobre el trastorno específico del lenguaje. Ya. Sobre el trastorno específico del lenguaje. ¿Qué más aparte de eso, Marjorie, específicamente? ¿qué los vimos? Componentes del lenguaje. Los componentes. ¿Cuáles son esos componentes, Javi? ¿Cómo era? Sintaxis. Sintaxis. Ok. El morfosintáctico, ¿cierto? Que ahí está metida la sintaxis. El que tiene que ver con los sonidos, los que integran las palabras, por ejemplo, o los sonidos individuales, ¿cómo se llama? Fonemas. Fonemas. ¿Y el componente que está relacionado con los fonemas? ¿Fono? ¿Fonológico? Fonológico, justamente. Tenemos, recuerden, chiquillas, si no sabemos los nombres, no importa, pero tenemos que tener consciente de que están referidos a uso, forma y contenido. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. El de uso tiene que ver con la pragmática, el de forma tiene que ver con morfosintaxis y el componente fonético-fonológico, y el contenido tiene que ver con semántica, los significados de las palabras, el vocabulario, la parte comprensiva del lenguaje, ¿cierto?
Angélica, ¿qué tipos de lenguaje o qué áreas de lenguaje podemos determinar en cuanto al lenguaje propiamente tal? ¿Cuáles son las áreas del lenguaje? El área del lenguaje está el área conceptual y la referencial. ¿Ya? ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Revise su... Dígame. Espérame. Revise nomás los apuntes. Por ejemplo, las dimensiones del lenguaje está el contenido, la forma y el uso, y dentro de la semántica está el léxico conceptual. Ya, exactamente. Y bajo la forma está el léxico referencial. Ok. Ya. Angélica, ¿y en qué niveles nosotros vamos a trabajar el desarrollo del lenguaje? ¿Entre qué etapas más o menos? En las etapas de desarrollo de los niños y niñas. De los 3 a los 6 años. ¿Antes no? Sí, vamos a trabajar, pero, o sea, en el área de trastorno del lenguaje vamos a trabajar en esa área. Súper buena respuesta. Cuando ahí podemos determinar si un estudiante o una estudiante presenta algún trastorno del lenguaje, porque antes, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un niño, es que todavía no se completan todos los fonemas, el niño no es capaz de manipular todos los fonemas, entonces no hay un lenguaje extendido hasta los 3 años en adelante. Ya. Por lo tanto, si vemos alguna dificultad en el lenguaje antes de los 3 años, ¿podríamos estar hablando de un trastorno o podríamos hablar de otra cosa, de otra terminología? Podríamos hablar de omisión. De omisiones, pero específicamente, ¿alguien se acuerda cómo le llamamos a alguna dificultad previa a los trastornos del lenguaje? Chicas. ¿Holofrase? La holofrase es cuando los niños simplifican para dar a entender. Cuando nosotros, antes de los 3 años, estamos hablando de un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿se acuerdan? ¿Ahora sí se acuerdan? Sí. Sí, ¿de verdad, de verdad? No. Es como dice la Ángel, nosotros, el trastorno del lenguaje se va a dar posterior a los 3 años porque antes de los 3 años todavía los niños y niñas están adquiriendo el lenguaje. Pero podemos encontrar en algunos niños y niñas que sea más evidente estas dificultades y ahí vamos a estar hablando de un retraso, pero solamente de un retraso. Y después de los 3 años vamos a hacer referencia a un trastorno del desarrollo del lenguaje. Ángel, última Dígame. pregunta. Si entonces estamos hablando de los 0 a los 5 años, ¿de qué etapa en la enseñanza estamos hablando que vamos a trabajar los trastornos del lenguaje? Estamos hablando de básica, de párvulo, de medio menor, medio mayor, transición y kinder. Ya, entonces, ¿dentro de qué específicamente? ¿De qué nivel de enseñanza? ¿Prebásica o básica? Prebásica. Ya. Muchas gracias, Angélica. Exactamente, como dice la Ángel, vamos a hablar de enseñanza prebásica. Areli, ¿puede encender su micrófono, por favor? No puede. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Este trastorno específico del lenguaje se puede dar en la enseñanza media? A ver, a veces tiene que ver con persistencia del trastorno del lenguaje mayor, pero no podríamos diagnosticar a esa edad un trastorno del lenguaje. ¿Por qué cree usted? Porque se supone que ya pasaron toda la etapa de diagnóstico, ¿podría ser? Exacto, porque está fuera de las edades, pero por lo general hay ciertas dislalias que se mantienen en la edad adulta. Incluso, ¿ha escuchado usted de repente hay personas que hablan como franceses? Sí. Ya, y esa es una dislalia de R o de L o de D que persiste, porque no ha tenido un refuerzo constante. O recuerde que antes no era muy... no todo el mundo tenía acceso a una terapia fonoaudiológica. No, o porque a de un hecho no apoyo existían mucho los colegios de lenguaje. No existían las escuelas de lenguaje y por otro lado... Mi hermano iba a un fonoaudiólogo. Particular. Sí.
¿Dónde? En Providencia. ¿En el hospital en el Calvo Maquena? No, era particular. Ahí ya. al frente, donde está el Castaño, por Providencia, había un médico fonoaudiólogo. Todavía me acuerdo, se llamaba Julio, porque no sé si estará vivo. Pero mi hermano lo empezaron a llevar chiquitito, y era porque no podía pronunciar las conjugaciones de los fonemas de R, de la BL, le costaba mucho. Eso, conversamos cómo se llaman eso la semana pasada, esas conjugaciones o esos dífonos. No, los nombres así como pinceladas nomás, pero no. Lo vamos a ver más en profundidad, pero lo vamos a aclarar ahora y que no se les olvide, ¿ya? Si digo dífonos, ¿qué querrá decir, Marjorie? ¿Dos letras? ¿Ya? ¿Dos letras o dos sonidos? Muy bien. Y si son consonantes, mire, se llama esta definición o este nombre es cuando está la br, la br, la se llaman dífonos consonánticos. Espérame. Dífonos consonánticos. Exacto. Y es la unión de dos fonemas consonánticos que se juntan. ¿Ya? Por eso, dífono, dos fonemas consonánticos. ¿Fonemas? ¿Qué es eso? Fonemas, porque son dos sonidos, ¿cierto? Entonces son dos fonemas consonánticos, o sea, son dos consonantes que están juntas y que por eso le presentan dificultad en la emisión del lenguaje. ¿Ya? Sí, mi hermano en vez de decir Sandra decía sangra. Claro, eso es súper común. Y en algunos casos eso prevalece hasta la edad adulta. O sea, no es que el adulto se le pueda hacer un diagnóstico, sino que ese diagnóstico se debió haber hecho cuando era pequeño. ¿Ya? Y nunca se lo hicieron. Exacto. ¿Ya? Bueno, si usted me puede devolver donde estábamos, porque se me fue la onda. O si alguien más en eso estábamos, porque estábamos como en los adultos. O si alguien más me puede ayudar. Prebásica, básica. Ya, ahora sí. En el diagnóstico de trastorno. Ya, ok. Vimos que estos diagnósticos se hacen en la enseñanza prebásica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál será la importancia de que nosotras podamos conocer las bases curriculares de educación parvularia, Arely? No está, la Arely dejó puesto su nombre nomás. Natalia. Dama, ¿le quiere contestar usted? Yo creo que... Ya, ¿quién va a contestar? ¿Pascal? Yo creo que puede ser porque así podemos conocer los contenidos y adecuarlos para los diferentes trastornos de los niños. Ya, súper buena respuesta. Pascal, ¿usted conoce las escuelas de lenguaje? Sí. Ya. ¿Con qué niveles se trabaja en las escuelas de lenguaje? Gracias, ¿Cómo? Arely. ¿Con qué niveles se trabaja en las escuelas de lenguaje? Los niveles se refieren... Los niveles se refiere a los cursos. ¿Prebásica? Sí, ¿y qué niveles de prebásica son? ¿Prekinder y kinder? Ya. Exactamente. Esos son algunos de los niveles que se atienden en escuelas de lenguaje. Medio menor igual, ¿o no? Escuelas de lenguaje, a ver, chiquillas, vamos, sí, Natalia. Profe. Me llamo Rocío, profe, es que no puedo cambiar el nombre. Mucha que me confunde, pues cómo es. Es que no me sale la opción. Ya. La Arely dice que no, sí le contesté ahí. Ah, ya. Okay. Sí, pero le puse que después cuando pueda participe igual, ¿ya? Miren, niñas, en escuelas de lenguaje, a ver, en educación prebásica, educación parvularia, se trabajan con los niveles de sala cuna, los niveles medios y los niveles de transición. En la sala cuna están los niños de 0 a 1 año y medio, después vienen los niveles medio, que es medio menor, y después medio mayor, que están hasta los 3 años. Y después están los niveles de transición, donde tenemos primer y segundo nivel de transición, que es lo mismo que decir prekinder y kinder, ¿ya? A ver, Estíbali, en prekinder, ¿qué edad tienen los niños y niñas?
Profe, 4 y 5 años. En pre-kinder están entre los 4 y los 5. ¿Y en kinder? Con 6. Algunos tienen como 6 5, 6 A años. ver, en pre-kinder encontramos los niños de 4 a 5 y en kinder de 5 a 6, ¿cierto? Sí. Ya. Esos son los niveles y las edades en que nosotros podemos trabajar con prebásica. En las escuelas de lenguaje, que es donde preferentemente ustedes van a trabajar por la especialidad que ustedes tienen, se van a atender estudiantes entre los 3 y los 5 años, 11 meses. ¿Qué viene después del kinder, Marjorie? Nivel medio mayor. Después del kinder. Primero básico. Primero básico. Primero básico, justamente. Y como es primero básico, tenemos que manejar las bases curriculares de educación parvularia. ¿Por qué tenemos que manejarlas, Marjorie? Porque así podemos ver las adecuaciones que se le pueden hacer a la malla curricular. Podemos hacer adecuaciones, chiquillas, pero recuerden que el decreto 83 lo que nos dice ahora es que tenemos que diversificar más que adecuar, ¿ya? Y las bases curriculares, recuerden también que nuestros estudiantes en escuelas de lenguaje, un trastorno transitorio que no tiene compromiso orgánico ni sensorial, exactamente, Arely, es para planificar. Y como no hay un compromiso sensorial, en ocasiones no es necesario adecuar. Vamos a adecuar siempre y cuando, a pesar de haber diversificado la enseñanza, los estudiantes no puedan acceder al aprendizaje. Ahí recién vamos a hacer una adecuación curricular, ¿ya? Pero cuando nosotras hacemos una planificación diversificada, abarcamos todas las necesidades de los estudiantes. No es que hagamos una para cada uno, es para el curso en general, pero diversificada, ¿ya? Ya, chiquillas. A ver, las bases curriculares, ¿qué contendrán, Francisca? Ay, ahora sí que no podía desactivar mi micrófono. Ya, ¿qué encontraremos en las bases curriculares? O sea, puede ser por lo que pienso yo, que es como para saber hacer un currículum. Ya, ¿usted ha hecho un currículum suyo alguna vez? Sí. Un currículum vitae. ¿Y qué le pone usted en su currículum? Mi nombre, mis datos personales, mis experiencias de trabajo, mis años de experiencia de trabajo. Sus estudios también, en lo que ¿cierto? he trabajado. Ya, entonces aquí está como toda su historia, todo lo que usted ha hecho y está postulando un trabajo, que es lo que va a hacer, ¿cierto? Si Sí. estas bases son curriculares, ¿qué nos dirán estas bases entonces? ¿Por qué será algo curricular? Curriculum significa camino en latín. Un currículum es Los objetivos. ¿Por qué los objetivos, Pascal? Porque ahí están los contenidos que uno debe aplicar en cada clase, los contenidos que le debe enseñar a los niños. ¿Ya? Y ahí está. Según su nivel. Según su nivel. ¿Y qué más? Según, aparte del nivel, ¿qué más tenemos que considerar, chiquillas? La edad de los niños, la aprendizaje La edad, ¿qué más? Trastornos. Es que, ¿cómo hay? Por ahí escuché algo, Angélica. Los aprendizajes esperados para cada edad. Ya, ¿y por qué hay que considerar los aprendizajes esperados para cada edad? ¿En base a qué? ¿En base a qué yo voy a saber qué es lo que tiene que aprender cada estudiante de acuerdo a su edad? En base al área. Por ejemplo, en párvulo es eje y núcleo es lo que es, si no me equivoco. ¿Ya? Pero si yo veo, tengo estas bases curriculares A que base me dan... de las problemáticas de los niños, puede ser. Ya, la Naveshna dice en base a la problemática. ¿Y cómo voy a poder determinar eso, Naveshna? ¿Qué tengo que hacer antes entonces de planificar? Estudiar la vida de hoja del alumno. Como la trayectoria escolar, dice usted. Claro, para saber si tiene algún tipo de trastorno, alguna problemática y a poder adecuar las bases curriculares con él. Le insisto, las adecuaciones, chiquillas, ya no se usan. Nosotras diversificamos. Yo creo que hay que regirse a las bases curriculares
O sea, como que el fin de las bases curriculares es que todos los niños puedan aprender como lo mismo a cierta edad, porque si no existieran las bases curriculares, cada colegio enseñaría lo que se le ocurre. Ya, pero si nosotros hablamos de bases, ¿será algo que hay que seguir al pie de la letra o es donde basamos el aprendizaje y podemos nosotras hacer ciertas consideraciones? No, es donde se basa, no hay que seguirlo al pie de la letra, porque las bases curriculares es como la idea central, pero cada colegio, por lo que leímos la otra vez, que mal no recuerdo, cada colegio también puede ir adaptando. Ya, pero... Eso que lo es igual en todos los colegios. Exacto. Pero en base a eso, chiquilla, a ver, yo miren, quiero que nos quede súper claro. Todas han escuchado hablar del decreto 83, ¿cierto? Sí. Ya, el decreto 83 no habla de adecuaciones curriculares, de lo que habla es de diversificación de la enseñanza. Las adecuaciones curriculares ya no se usan solamente en el caso de que sea estrictamente necesario, ¿ya? Nuestra función es entregar, por ejemplo, una clase en que se potencian todas las vías de acceso de la información y que el estudiante pueda acceder a esta información de acuerdo a su manera de aprender. Por lo tanto, si yo hago una adecuación curricular, es cuando todo lo que ha hecho el docente no le ha permitido al estudiante acceder al aprendizaje, ¿ya? Nosotras tenemos estas bases curriculares que nos sirven a nosotras como soporte, que nos van indicando el camino, porque tenemos un estándar. ¿Se acuerdan que vimos que tenemos estas etapas del desarrollo del lenguaje? Y en base a eso nosotros, yo me acuerdo que la Marjorie lo mencionó en la clase anterior, que en base a eso nosotros podemos determinar si un niño está dentro o fuera de norma. ¿Se acuerda, Marjorie? Cuando hablaron ustedes en su exposición de las etapas del desarrollo del lenguaje. Entonces yo les pregunté, ¿para qué nos sirve establecer este estándar? Y ustedes respondieron, que es para poder determinar si el niño está fuera o dentro de la norma. Para lo mismo nos sirven las bases curriculares. Pero antes de hacer una planificación, Angélica, usted tiene que levantar la mano. ¿Quiere hablar? Delante. Ya, hable nomás. No, es que quería como decir que lo que tiene que ver con las bases curriculares es la transversalidad en el contenido. ¿Cómo es eso? Tiene que ver con que para todos los niños de Chile tienen que llegar los mismos contenidos. ¿Ya? Y eso sí, el crecimiento de las bases, como democratizar la educación. Súper buena palabra. Y sobre todo, miren, si lo juntamos acá, me parece que es Areli dice, para realizar las planificaciones, norma, objetivos de aprendizaje. El decreto 83 habla de que sobre la participación de todos los estudiantes en base a la diversidad, pero habla en base a la diversidad de estudiantes. Pero el papel que jugamos nosotros como educadores y educadoras es diversificar la enseñanza, ¿ya? Más que adaptar o más que modificar, es diversificar, ¿ya? Chiquillas, nosotros en las bases curriculares, como han mencionado ustedes súper bien todo el rato, vamos a encontrar distintos elementos, pero para saber qué es lo que yo tengo que tomar de estas bases curriculares, tengo que hacer un paso previo, que siempre se va a hacer al inicio de cada año. Cuando ingresan los estudiantes a clase Nicole Urbina, ¿qué se hace? Y siempre se ha hecho. Nicole. Aquí estoy, profe. Perdón que estoy con mi guaguita. Ay, perdón. Se la escucho como... ¿Es lo que se hace cuando los niños entran a clase? Sí, y cuando nosotros entrábamos, porque es algo que se tiene que hacer sí o sí. Pero cosas como que se le preguntan a los niños. Claro, o sea, no preguntar dónde fuiste de vacaciones, pero por lo general... Como que hacen un repaso de las materias del último que vieron del año anterior. Ya, y antes de ese repaso, del recordatorio, ¿hay algún tipo de evaluación previa? Hacen un diagnóstico. Exactamente, chicas. Se hace, gracias Nico, se hace una evaluación diagnóstica.
¿Por qué cree Loreto que es importante hacer esta evaluación diagnóstica? Chon, chon. ¿Quién puede responder? ¿Por qué es importante hacer esta evaluación diagnóstica? Es para saber en qué condiciones tienen los niños de aprendizaje. Ya. Y sabiendo cuál es el resultado, Marjorie, ¿qué nos va a permitir establecer después de eso? Ver con qué se continúa, qué materia se sigue pasando durante el año. Exactamente. Por lo tanto, Francisca Moreno, ¿usted cree que estará adecuado que yo tome las bases curriculares tal y como vienen sin antes haber establecido un diagnóstico? No. Ya. ¿Qué era lo que iba a decir usted, Francisca? Lo mismo que mi compañera, que ya. Era como para hacer un diagnóstico de con lo que había pasado, de lo que se recordaban los niños, para saber cómo podían empezar el año. Ya, y considerando eso, Francisca, ¿usted cree, es súper frecuente, chiquillas, que en diciembre los niños salen como por lo general a mediados de diciembre, dependiendo si se tienen jornada completa o media jornada en los colegios, ¿cierto? Y después los profes quedan trabajando hasta fin de diciembre. ¿Será correcto? Porque es muy frecuente que se le diga a los profes, bueno, estos días que le quedan, planifique para el próximo año. ¿Qué opina usted de eso? ¿Será válido ese trabajo? Pero, es que me confundí. ¿Estamos hablando de que los profes le dicen eso a los alumnos? No, por lo general los directivos lo que hacen los jefes técnicos le dicen a los profesores que planifiquen para el próximo año. Considerando estos elementos de las bases curriculares y de las evaluaciones diagnósticas, ¿será válida planificar Yo creo que no. un año? ¿Por qué no, Javiera? Porque ellos no saben en qué condiciones van a llegar los alumnos del próximo año, si hay que llegar a repasar una materia que ya se pasó el año anterior y que los niños simplemente no lo recuerdan. Entonces, sí es una posibilidad planificar y sería como un buen trabajo, pero en parte igual siento que no es tan necesario porque los niños no se sabe cómo van a llegar el próximo año. Súper buena respuesta. En este caso... Lo mismo que mi compañera que estaba hablando recién, Javiera, porque sería como, bueno, por llamarlo así, como doble pega. ¿Qué saca con planificar en diciembre? Si en marzo tiene que planificar otra vez. Claro. Se supone que después de la prueba de diagnóstico tienen que evaluar en qué... Ahí ellos tienen que evaluar y ver qué tienen que repasar. Exactamente. ¿Me escuchan bien, chiquillas? Que una compañera, sí. Maritza, parece que me dice que no me escucha bien. A lo mejor tiene desactivado el sonido del computador. Dice que hay momentos en que se me va el sonido y yo escucho lo último. A lo mejor tiene mala señal la Mari. Pucha, disculpe, sí, pero... y aparte que BTR estaba con problemas de internet y de cable, así que a lo mejor, si ella es BTR... Pucha, pero las demás me escuchan bien. ¿Sí? Ya. Sí, por lo menos. O sea, lo siento, Maritza, porque la conversación está bien interesante. Exactamente, como señala la Cata y la Javi, tiene que ver con eso. Yo no puedo planificar, o mi planificación va a tener que ser tan flexible que me permita modificarla. ¿Por qué es así, Marjorie? ¿Por qué la planificación tiene que permitir esta modificación, esta flexibilización? Porque en definitiva uno no sabe qué niños nos va a tocar el siguiente año. Porque vienen de otros cursos, de otros colegios, porque hay niños que son repitentes, por algo repitieron. Exacto. Y yo no sé, ¿qué otras cosas puedo evaluar en marzo, Angélica? ¿Qué me interesaría saber de los niños, por ejemplo, para poder hacer una clase que sea significativa? Aparte de los contenidos o de lo que ellos deberían saber según las bases curriculares. El interés de los niños también se podría. Súper buena respuesta. El interés, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué hay que evaluar eso? Porque abordando esa área podemos abordar de mejor contenido para que el aprendizaje sea significativo.
Claro, y escoger también cuáles son los medios que vamos a utilizar en nuestra práctica pedagógica. ¿Qué material didáctico se puede utilizar con ellos? Exactamente, Nati. ¿Qué tipo de material didáctico? Aparte, chiquillas, de los intereses, de las motivaciones, ¿qué otra cosa es importante poder determinar? ¿Aprendemos todos de la misma forma? No. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que determinar? Escucha, la Diana también dice que escucha mal. Puede ser la señal del internet. Sí, ella dice que está en la punta del cerro. Eso dijo. Por eso. Lo siento. ¿Qué otra cosa entonces tenemos que poder determinar? Aparte de los intereses, la motivación, los recursos que vamos a utilizar. En la forma que aprenden los niños. Súper buena respuesta, la forma. Por lo tanto, niñas, si se fijan, las bases curriculares es lo que nos va a indicar. Este camino tenemos que seguir porque esto es lo que deberían saber los estudiantes en este tiempo, en este periodo, en esta edad, en este desarrollo maduracional. Eso es lo que nos dicen las bases curriculares de educación parvularia, pero no nos dicen tiene que evaluar intereses, no nos dice tiene que evaluar motivación, las formas de aprender, los recursos a utilizar. Eso lo tenemos que determinar nosotras en base a esta evaluación diagnóstica. ¿Se dan cuenta, chiquillas, cómo ustedes llegan a los elementos que tienen que llegar mediante la conversación? ¿Por qué se enriquece el aprendizaje cuando todas participan? Por eso es importante que estén en clase, aunque sea virtual. ¿Alguien dijo, profe? Sí, yo, profe, me tengo que retirar, que ya se me hizo la hora de irme a trabajar. Ya, termine de ver después la clase, ¿ya? Quedan 35 minutos. Que estén muy bien, Cata, nos vemos el lunes, ¿ya? Ya, chicas. El jueves, profe. Perdón, el jueves, Cata. Gracias, María. El domingo, como dijo la Francisca. Ya, niñas, en las bases curriculares nosotros vamos a encontrar objetivos generales y objetivos específicos que son esenciales para el trabajo. Estos objetivos van a estar aquí alojados en estas bases curriculares que vienen, chicas, desde el 2018. Estas bases curriculares están fresquitas, ¿ya? Y Angélica, ¿quiere decir algo o se le quedó la manito arriba nomás? No, sí, se quedó la manito arriba. Ah, ya. Ya. Estas bases curriculares se supone que nosotros teníamos que empezar a enfatizar el trabajo. El año pasado se empezaron a aplicar y este año se tenía que profundizar, pero está difícil. Así que todavía podemos decir que están fresquitas porque no se han utilizado en profundidad. Y se modificaron estas bases curriculares porque responden a los cambios sociales que hay, chiquillas, a todo lo que viene con cambios culturales. Principalmente, por ejemplo, hay cambios políticos, sociales y culturales. No estamos hablando de lo que pasó en el 2019 ni lo que pasó ahora. Estamos hablando de antes, ¿ya? Nuestro país se ha visto muy enriquecido por el acceso, por ejemplo, de ciudadanos migrantes a el contexto chileno que cambia totalmente. El reconocimiento a los pueblos originarios que también ha ido cambiando con el correr de las generaciones, ¿ya? Entonces, han habido estos cambios multiculturales que lo tenemos que asumir y lo que nos dice la base curricular es que tenemos que enfrentarlo con conciencia ciudadana. ¿Qué querrá decir esto, Pascal? ¿Qué tendremos que, las bases curriculares dicen que tenemos que asumir los cambios multiculturales desde la conciencia ciudadana? O sea, no está expreso, pero lo dice de manera implícita. ¿Cómo será este reconocimiento? Como profe, que yo igual estoy casi en la punta del cerro y aquí no llega nada de señal. A ver, que las bases curriculares no... Sí, eso lo escuché. Ya, propenden a que nosotros tenemos que enseñarle como educadoras y impartir el enriquecimiento multicultural. Y también esto de ver el cuidado, la conciencia ciudadana. Porque usted ha visto este cambio que existe ahora en la sociedad, que ahora somos más multiculturales, se respeta el... Sí, de hecho, para las fiestas patrias se vio muchas fotos en redes sociales de niñitos haitianos o niñitas haitianas con trajecitos de cueca y se ve de que es que Chile yo siento que siempre va a ser un país muy multicultural.
¿Ya? Y en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, Pascal, ¿usted ve que ahora hay, en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, usted ve que ahora hay un reconocer la vinculación social con los pueblos originarios? Sí, pero yo siento que es más de la gente como de nuestra edad, porque igual es muy poca la gente mayor que le tiene reconocimiento al pueblo, a los pueblos originarios, porque de hecho se utiliza como un insulto a tenis care mapuche. Sí, y nosotros, había una discriminación en cuanto a nuestra generación. Yo siento que aparte con todo esto del estallido social, hubo como que se reconoció mucho más el sufrimiento que han pasado ellos. Todos se dieron cuenta de que ellos no mentían y que nunca exageraron de cuando no se les reconocía como un pueblo. Porque al fin y al cabo ellos son parte de Chile. O sea, son los primeros ciudadanos que tienen nuestra nación. Son los pueblos de base, ¿cierto? Entonces, pero reconocerlo, reconocer a los pueblos originarios, reconocer las características que traen los migrantes, ¿enriquecerá nuestro contexto social? Obvio, en todo sentido encuentro yo. ¿De qué forma? A ver, el acervo cultural, por ejemplo. Usted ve, por ejemplo, hay diferencia entre el respeto que se le da a los ancestros en la cultura mapuche se le fue el audio a la Pascal. ¿Quieren seguir con la idea? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en el respeto a los ancestros que hay entre la cultura mapuche a la cultura del chileno? Sí. Hay mucha diferencia. ¿Desde qué punto de vista, Angélica? Por ejemplo, las machis son mujeres ancianas que hacen curaciones y que son las hierbateras dentro de la comunidad y son tremendamente respetadas porque ahí prima el matriarcado dentro de esa comunidad, en donde la machi le enseña a su hija y la hija aprende de la nieta. En cambio, nosotros no está el concepto de entender que nuestra abuela tiene tanto que enriquecernos, sino que está relegada a una postura en donde ya cumplió con su etapa y ahora queda ahí, relegada. ¿Y qué pasa a ser el anciano o la anciana en la cultura chilena? La cultura chilena pasa a ser casi un estorbo en algunas partes. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué nos dirán estas bases curriculares con respecto a eso, Angélica? Al acervo cultural, al tener multiculturalidad, el respeto por las culturas extranjeras. ¿Qué cree usted que nos dice? Nos dicen que desde el conocimiento de otras culturas podemos enriquecer y cambiar nuestra visión de cultura. Súper buena respuesta. Ese es el objetivo, eso es lo que nos dicen las bases curriculares. Muchas gracias, Angélica. Tomar estos aportes multiculturales para que nosotros vamos enriqueciendo la cultura, para que vamos formando el respeto desde pequeño, para que empecemos a conocer y a poder vivir del otro, a poder enriquecernos, ¿ya? También tenemos, chiquilla, dígame, Francisca. Una consulta, es que mi compañera me preguntó que si nos iban a separar en salitas de grupos para hacer el trabajo. No, va a ser igual que el jueves pasado, el mismo trabajo del jueves pasado. ¿Ya? Ah, sí, es que como me dice que se suponía que lo íbamos a hacer hoy día. ¿Cuál trabajo? El mismo que estamos hablando del jueves que hicimos el jueves pasado. Hoy día trabajamos la materia, eso fue lo que acordamos en la clase pasada, la clase antes pasada. El día martes vamos a trabajar la materia y el jueves presentan ustedes. Eso va a ser hasta la próxima semana. Ya después viene lo presencial, ¿ya? Ya. Después, chiquillas, tienen que ver estas bases curriculares, por qué fue este cambio, porque también tenemos que ver, antes se suponía, bajo los conceptos neuropsiquiátricos, de que habían ciertas ventanas sensoriales o ciertos periodos
en que nosotros aprendíamos más y que ahí había que incluir toda la información que se pudiera y sacarle jugo a los niños que eran entre los 0 y los 3 años y que de ahí en adelante empezaba a decaer un poco este aprendizaje full. ¿Qué nos dice ahora la neurociencia, Marjorie? ¿O qué podemos, en función de los aprendizajes? ¿Cómo usted aprendió solo hasta los 3 años y de ahí su aprendizaje decayó? Hasta el día de hoy sigo aprendiendo, por algo estoy estudiando. Exacto. Por lo tanto, ¿se cambia ese paradigma o continúa? No, se cambia, definitivamente se cambia. Exacto. Lo que hay que sacarle ahora es provecho a los chicos de que aprenden de otra forma. Ya no es estar sentado en una sala de clase que el profesor solamente hable. ¿Qué pasaba antes, Marjorie, con eso? Era dictadora. Claro, ¿y qué nos decían los profes? Mientras más calladito, mejor, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué nosotros...? No, ahora al revés, porque entre que los chiquillos más hablen, más den información de lo que uno le está entregando, ellos van absorbiendo más y van sacando inferencias y a las finales van aprendiendo más. ¿Y entre ustedes, por ejemplo? ¿Qué pasa con ustedes? Es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Entre nosotras, mientras más hablemos entre nosotros, más opiniones demos, más nos damos información o más aprendemos la una de la otra. Ya, en base a eso, chiquilla. Y nos queda más claro. En base a eso, Marjorie, en base a eso, Francisca, ¿cuál será el rol del educador y la educadora en esta educación nueva? ¿Será el de estarle dando respuesta? Son guías, ya no son que el profesor tiene la razón o que la persona que esté dictando la clase es la que tiene la razón. Ahora el rol del docente en este caso es ser guía del estudiante. ¿Ya? ¿Y qué más, Francisca? Y dar una enseñanza al estudiante. Ya, ¿y esa enseñanza se la tendré que entregar yo directamente o tendré que pedir que ustedes profundicen en sus desempeños? Profundizar en el desempeño. Ya, ¿y cómo podemos lograr eso? Si la mayoría hace una pregunta, ¿qué hace la profesora? En este caso yo o la persona que tienen adelante. ¿Le respondo esa pregunta? ¿O tengo que hacer que logre resolver intelectualmente esa pregunta? Piensen, chiquilla, en algún momento, Marjorie, ¿usted me ha hecho alguna pregunta? Sí. ¿Se la he respondido yo? Directamente no. ¿Y qué se hace entonces? ¿Cuál es el rol del educador o de la educadora? Entregar las herramientas para que yo pueda dar la respuesta. Exactamente, chicas, ese es nuestro papel, ser mediador, ver que ustedes son capaces de lograr el desempeño. Por lo tanto, si un estudiante hace una pregunta, lo que yo tengo que hacer es que el estudiante indague en sus conocimientos, ¿ya? Eso se llama explorar en su zona de desarrollo próximo. Y no solamente puede partir del docente o de la educadora o del educador, también otro compañero puede ayudar en esto, ¿ya? Por eso es importante que nosotros estemos con otros aprendiendo, porque el aprendizaje que se cimenta en conjunto no es solo de una persona, ¿ya? Eso nos dice entonces la neurociencia, que tenemos ventanas múltiples de aprendizaje y por lo tanto hay que potenciarlas, ¿ya? En cuanto a la institucionalidad, chiquilla, estas bases curriculares o este cambio pedagógico estableció también que ahora existe una Secretaría de Educación Parvularia y también se incluye en este trabajo nuevo la Ley de Inclusión y la Ley de Formación Ciudadana, ¿ya? Laura está por ahí, ¿puede encender su micrófono? Sí, aquí estoy. Laura, ¿por qué usted cree que dentro de estas bases curriculares nuevas se consideran las bases curriculares, perdón, la Ley de Inclusión y la Ley de Formación Ciudadana? ¿Por qué es importante considerarlas dentro de las bases? Porque así llegamos a todos los estudiantes. ¿Cómo? A ver. Con la ley de inclusión, me dijo, ¿cierto? Sí. Sí, es importante porque así llegamos a todos los estudiantes. ¿Quiénes son todos los estudiantes? ¿Qué tenemos que considerar acá? Que ya para la ley de inclusión. ¿Los niños con necesidades especiales o no? Por un lado,
pero no lo único. ¿Qué más, Laura? No, ay, no sé, profe, estoy muy desconectada. Ya. No puedo pensar. Ya, la ley de inclusión es lo que nos hace determinar qué es la diversidad con la que nosotros tenemos que trabajar. Por un lado, como dice la Nati, tenemos a los estudiantes con necesidad educativa. Pero dentro de esta diversidad, ¿qué más tenemos, niñas? Aparte de las necesidades A todos los educativas. alumnos, ya sean con Diferencias económicas también. Diferencia económica, necesidades educativas especiales. Otra cosa, recién estábamos Orientación hablando de sexual. orientación sexual, culturalidad, etnias, religiones. O sea, recuerden que nosotros somos sujetos de derechos. Se incluyó para que los niños también aprendan a respetar toda la diversidad que existe. Niñas, la palabra que acaba de decir la Javi es la palabra que tiene que rige nuestro desempeño, el respeto. Consideramos todas las posibilidades que existan dentro del respeto, ¿ya? Cuando yo respeto a una persona, la valoro desde su eje simbólico y lo que lo hace diferenciarse entre uno y otro. Javi, por ejemplo, ¿qué nos puede diferenciar a usted y a mí? Aparte de que yo soy más vieja, evidentemente. Puede ser en la parte económica, en la parte cultural, No sé si económico y cultural. Veamos otra cosa, porque cultural estamos en el mismo nivel, estamos educándonos todas juntas acá, ¿cierto? Ah, bueno, sí. ¿Sí? Y lo económico en algunos momentos, ahora nos dimos cuenta que nosotros no somos, aquí en Chile no hay clase media, hay pobre y rico y estamos todos en la misma, ¿cierto? Yo no soy rica, por lo tanto soy pobre, ¿ya? Lo emocional, profe, puede ser. ¿Cómo qué cosa? Puede ser tipo así como, decir así como la descendencia. Puede ser. ¿Usted cree en Dios, Javi? Sí. Ya, ahí tenemos una diferencia, por ejemplo. ¿Usted profesa alguna religión? En realidad no, o sea, me bautizaron en la iglesia católica, pero no soy así de ir a la iglesia todos los domingos. Ya, pero la bautizaron y usted tiene una creencia. A mí, por ejemplo, en ocasiones me gustaría mantener una creencia o tener una fe, sobre todo cuando... Laura, nada que agradecer, ¿sabe por qué? Porque de eso se trata el aprendizaje, que nos apoyemos en momentos como esto, ¿ya? O sea, podemos reconocernos desde nuestras diferencias, ¿cierto? Con la Javi nos parecemos, tal vez que somos del mismo género, ¿sí, Javi? Claro, sí. También. No sé, nos podemos parecer en que... ¿dónde vive usted, Javiera? En Conchalí, Santiago. Ya, vivimos en Santiago las dos, pero hay, no sé, pues, las personas de Conchalí puede que no son iguales a Pudahuel, pero tenemos bases similares porque somos de un mismo país, no sé, manejamos una cultura similar, pero también tenemos que vincularnos de acuerdo a nuestras diferencias, pero sobre todo esas diferencias tomarlas con respeto. Gracias, Javi. Y eso es lo que nos dicen las bases curriculares, chiquillas. Nosotros vamos a tener ciertos fundamentos de las bases curriculares de educación parvularia que son muy importantes y son 4 ejes principalmente, ¿ya? Por un lado tenemos una orientación valórica, ¿ya? Que antes la orientación valórica, ¿con qué estaba relacionado, Natalia? ¿Puede encender el micrófono? ¿Nati? Rocío. Rocío, pucha, pues, ya le voy a decir Nati nomás si usted sabe con quién está. Ya sí, no me parezco mucho a mi hermana tampoco. No se haga eso, si sabe que estoy hablando a usted. A veces, cuando hablaba antes de valores, por lo general, ¿con qué se vinculaban esos valores? ¿Con lo moral también o no? Con lo moral. ¿Y lo moral con qué está relacionado directamente? Con lo social. Lo social, pero tenía también un carácter de iglesia, ¿se acuerda? Sí, Pi. Exacto. Pero nosotros, Chile es un estado laico, con la religión, dice la Nico, efectivamente, con la religión estaba relacionado. Pero Chile, recuerden, niñas,
es un Estado laico. Por lo tanto, nosotras en nuestras escuelas, ¿Damaris? Disculpe la ignorancia, ¿qué es laico? Eso que dice. Que no profesa religión, que no tenemos como un dogma o que sea cristiano, que nos mueve un eje social más que religioso. Ah, ya, porque yo no soy de ninguna religión, nada, pero sí me aferro a Dios cuando, no sé, uno necesita orar por un ser que está muy mal y ahí es cuando, pero de verdad yo no, yo soy de eso del laico. Claro, pero usted tiene una fe, ¿cierto? O sea, todos podemos creer en un ser superior, pero no por creer en un ser superior si estamos en una escuela, por ejemplo, sobre todo en una escuela que dependa del Estado. Recuerden, niñas, que ahora las escuelas dependen, la mayoría depende del Estado, ya no son municipales. En el cambio que hubo de los servicios locales de educación, en un momento todas las escuelas van a depender del Estado, ya no de los municipios. Entonces, como Chile es un Estado laico, por lo tanto no se pueden profesar religiones dentro del establecimiento, o si se profesa, tiene que tener un carácter dogmático, pero no relacionado, por ejemplo, con el catolicismo o con los evangélicos, los testigos de Jehová, ¿ya? Pucha, Nati. Igual antes se adoctrinaba mucho con el temor a Dios. Exactamente. ¿Y por qué nosotros tenemos que andar asustando a las personas con el temor a Dios si podemos marcar diferencias de otro sentido? ¿Ya? Natalia, contésteme. Dígame, me voy a ir a cambiar el nombre al registro. Tiene que cambiar. Ya. No podemos nosotros profesar. ¿Ah? Le sale más fácil cambiárselo en el computador. Yo creo que es más barato. Parece. Porque nosotros no podemos establecer un enfoque religioso porque somos laicos, pero sí podemos, dentro del enfoque de derecho, ver otras orientaciones valóricas. ¿Qué principio valórico podemos nosotros enseñar a los niños y a las niñas? El respeto. Súper buena respuesta. Esa es la respuesta que se espera, niña. Siempre el respeto, adelante de todo, porque en función de eso nosotros trabajamos la inclusión, en función de eso trabajamos la valoración, trabajamos como la empatía, ¿ya? Gracias, Nati. Parece que me resulta mejor como mi hermana que como yo. Sí, estamos cambiando la identidad. Tenemos dentro de estas orientaciones valóricas el enfoque de derecho y la inclusión, y principalmente el elemento esencial que va a formar el eje de nuestras vidas, chiquillas, que es el respeto, ¿ya? Tenemos por otro eje fundamental el enfoque pedagógico y el rol del educador y la educadora. En este caso, a ver, la Nicole, ¿me puede contestar? ¿Puede encender su micrófono? No puede. Sí, profe, aquí estoy. Es Ya. que hay muchas Nicoles. Sí, ya, pero está bien, usted está bien. Nico, ¿cuál dijimos que era el rol en este momento del educador o de la educadora en la formación de los estudiantes? Ay, profe, me perdí esa parte. Ya, estaba sacando de los chanchitos a mi ser guagua. mediadora. Ser mediadora. Eso. ¿Y cómo podemos hacer eso, Nati? Yo creo que dándole como toda la información que uno tenga. ¿Dándole la información o enseñándole a buscarla? Yo creo que ambas dos también puede ser. ¿Por qué? A ver, profundiza ese desempeño. Porque la información que tenga yo, si yo se las doy, ellos igual pueden tener el interés por querer buscar y indagar más allá. Como ya, también se lo puedo pedir. Entonces yo estoy pidiendo que indaguen o estoy tratando de desarrollar esa habilidad. De desarrollar esa habilidad. Perdón. Exactamente. Cuando nosotros
Voy a toser un ratito, voy a apagar el micrófono. Sí, Hablen nomás, dele hablen nomás. nomás. Hable. Ya. Angélica, ¿quiere agregar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Vamos, Gaby. Como por ejemplo, por ser, ya, ahora está todo el tema de la educación sexual en los colegios, pero hay papás que no están de acuerdo con darle la educación sexual a los niños por los homosexuales, que le van a cambiar de sexo a los niños. Entonces, uno como rol de educadora, ¿qué hace ahí? ¿Qué podría hacer si los usted papás no están con de el acuerdo? rol de educadora? ¿Qué haría usted? ¿Por qué los papás no están de acuerdo, por ejemplo? ¿Por qué cree usted que no están de acuerdo? Porque generalmente los papás tienen pensamientos arcaicos, según a mi parecer. ¿Ya? ¿Y qué podríamos hacer entonces para tratar de ayudar a cambiar esos pensamientos? Comenzar educando a los papás, puede ser. ¿Ya? ¿Cuál es su respuesta entonces? Como darle una charla a los papás para después comenzar por los niños, porque si no, no se puede enseñar algo. Hay que darle la oportunidad de reeducarlos, profe. Exacto, reeducar, que es lo mismo que dice Pero la Gaby, aparte, o sea, tomar... mi compañera igual tiene razón, pero sabe que igual no es solo de los padres que tienen esos pensamientos, porque yo tengo una amiga que tiene mi misma edad, 19 años, y ella piensa que enseñarle a los niños educación sexual es que le vas a enseñar a un niño de prekinder a poner un preservativo. ¿Me entiendes? Ya, y ese pensamiento Entonces, de su amiga Pascal, ¿de dónde vendrá? De la mamá, no, es que ni siquiera de la mamá, porque la mamá es profesora también y la mamá es como súper abierta de mente. Entonces, yo le digo que es desinformación la de ella, porque de hecho, ayudar a los niños a enseñarles educación sexual prevendría tantos abusos sexuales, porque les enseñaríamos que eso se llama vagina y que eso se llama pene y que no se llama la cosita, claro. que no se llama así. Eso sería ya cuando son más chicos. Claro, y de que no lo pueden tocar, y aparte, todo eso es que son un montón de cosas que se abarcan en la educación sexual, Exacto. que no es solo pero usted también, Pascal, hizo referencia a una palabra que es fundamental. Las personas, el otro día hablamos de ignorancia, ¿se acuerdan? Pero también ahora tenemos que hablar por la desinformación. Yo me acuerdo cuando, miren, hay desde la pastilla anticonceptiva hasta la pastilla del día después, siempre hubo oposición a los cambios, siempre ha habido este dejo moral religioso que por lo general pone barreras a los accesos, ¿ya? Pero es como dice la Gabriela, es como dice la Pascal, tenemos que reeducar, tenemos que ver la forma en cómo nosotras cambiamos esas barreras y cómo damos posibilidad a la gente de que se enriquezcan con la culturalidad, porque esto también es una cultura nueva, esto también es la posibilidad de ver el mundo desde otra mirada. O sea, no se trata de que nosotros impongamos un pensamiento, pero sí que ofrezcamos. Tenemos A, B y C. Estas son las alternativas. ¿Y por qué tenemos estas alternativas? Porque esto es lo que queremos lograr. Pero no lo hacemos en base a lo que yo pienso y lo que quiero que piensen los demás, sino que en base a la educación. ¿Ya? Francisca levantó la mano. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras, que es súper importante que los niños desde chiquititos sepan temas de orientación sexual. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como decía mi compañera, muchas personas en las cuales uno confía tanto, los mismos niños pueden confiar tanto en un tío que el día de mañana les va a hacer pensar que tener relaciones es un juego, y así es como pueden aprovecharse de ellos. Lo que uno tiene que enseñar a los niños es que tener relaciones no es un juego, es algo importante, es algo que tienen que aprender a cuidar y a respetar su cuerpo, y a respetar al cuerpo del otro, sea con defecto o sin defecto. Tienen que aprender a respetarse a sí mismos y a respetar al otro.
Y le podríamos poder plantear, aceptar, por ejemplo, Francisca, a un adulto responsable esa posibilidad como para que se abran un poco al aceptar que a los niños pequeños sí se les hable de sexualidad. Claro que sí, porque el día de mañana la misma persona que está diciendo que no quiere que haya orientación sexual en el colegio es la misma persona que el día de mañana va a decir, pucha, yo debería haber orientado a mi hijo sexualmente para que no abusaran de él. Por ejemplo, ¿cierto? Además Entonces, de para esto, que eso no pase, uno tiene que hablar con los papás y comentarles por qué se va a empezar a pasar la sexualidad en el justamente, colegio. la orientación. Además de esto, los adolescentes abusos sexuales, ¿cómo, Gabriela? Disculpe. las enfermedades de transmisión sexual. También la enfermedad de transmisión sexual. educando a los adolescentes. Disculpe que ahí como que se enredaron todas, pero Damari levantó la mano. Que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve con mi pareja, tenía miedo de decirle a mi mamá que había tenido relaciones sexuales. Y no hallé mejor forma de decírselo cuando estaba curada. ¿Quién? ¿Su mamá o usted? Se lo dije cuando ella estaba curada, porque es un miedo que me generó, porque yo no sabía qué estaba haciendo, si estaba bien, ese estaba es el mal. tema. Entonces, porque a mí nunca me dijeron, tú tenés que ocupar esto. Entonces, cuando le dije, ella tomó conciencia y me dijo, ya, vamos a ir al consultorio a que te empiecen a pinchar. Ya. Hasta el día de Pero, hoy me niñas, miren, a ver, esperen un poquitito. ¿Se dan cuenta, chiquillas, que nosotros estamos tocando temas que son súper puntuales y que son súper personales? Pero dentro, no me van a creer ustedes, pero cuando hagan el análisis de las bases curriculares se van a dar cuenta de que estas bases consideran de que el educador o la educadora, al no tratar tan a fondo los temas, pero sí que los niños y niñas se reconozcan como un ser, como que forman parte de esta sociedad y que merecen este respeto y merecen este apoyo también de los adultos. Yo hasta el día de hoy pido apoyo en ese sentido. Ya, pues, pero usted, Damaris, ya tuvo miedo a enfrentarse a su mamá para poder tratar el tema. Y no deberíamos tener miedo para conversar con nuestros adultos responsables. Dígame. Yo pienso y siento, profesora, que hoy en día el enfoque que tenemos los papás con nuestros hijos y los hijos con nuestros padres no es lo mismo que teníamos antes, porque antes nosotros, cuando chicos, yo también le tenía un terror único a mi mamá. Yo también. Pero yo con mis hijas tengo una confianza absoluta en el cual ellas pueden confiar en mí en todo. No esperar a que digan, no lo voy a contarle a mi mamá porque me da miedo su reacción. Al contrario, cuando ella sienta miedo, que me cuente. Y esa es la base que nosotros estamos construyendo y es lo que se hace también en los colegios con los educadores. Que exactamente, es de tal confianza, porque yo trabajo en colegio, profesora, por eso me doy el chance de decir esto. Yo le entrego a mis chicos la tal confianza que me dicen, ¿sabe qué, tía? Que si yo no hago las tareas, mi mamá me pega. O ¿sabe qué, tía? Yo no como nada más lo que como acá en el colegio. Que son realidades muy distintas. Todas las realidades de los niños son distintas. Entonces, son todas válidas, esa es la cosa, que son todas válidas y uno tiene la obligación de escucharlas. Exactamente, sea lo que sea, porque yo tenía una chica de octavo básico que me decía, tía, yo le voy a decir a mi mamá que estoy embarazada y me va a matar. Y tuvo la confianza de decírmelo a mí. Y lo más probable es que sea así por Marjorie. Lo más probable es que el susto sea tanto que la niña no sea capaz de decirle a su mamá o a la persona que la cuida. O también. Antes yo me acuerdo que era por el juicio público. No era así como le digo a mis papás, o sea, ¿cómo se van a enterar los demás? Era así como, ¿qué va a decir el mundo casi? Eso es lo que me pasó a mí cuando quedé embarazada. Yo también fui mamá chica. Yo fui mamá a los 15.
¿Y Yo a los 17. Ya, pero uno tiene miedo a ese juicio que van a emitir los demás. Lo que pasa es que ¿cierto? cuando mis papás supieron que yo estaba embarazada, mi papá se enojó tanto, que empezó a decir que no quería que nadie supiera de la familia, nadie, que no quería que nadie me viera embarazada y que quería que hicieran pasar al hijo como de ellos. Eso quería. Entonces mi mamá entró en razón y habló con él y le dijo, pero Francisco, ¿cómo vayas a hacer eso si es tu hija, va a ser tu nieto? Aparte, mi papá con el que vivo no es mi papá, es mi papá de crianza. Él siempre estuvo conmigo, pero es mi papá. Para mí es mi papá. Sí. Entonces, para él fue como un golpe súper fuerte. Entonces, igual lo entiendo en ese punto, pero ahora, ya que mi hijo tiene 3 años, no lo suelta. O sea, para él es su nieto, es su vida, es su todo. Pero, niñas, todas estas cosas que estamos hablando y que son culturales, es lo que quieren cambiar estas bases. A lo mejor ustedes los ven así como de pasada y que tienen que ver esto, pero lo que se busca con esto es que haya este cambio cultural, es que haya este cambio social, ¿ya? En que los niños puedan hablar con voluntad, puedan hablar sin temor, niñas, que eso es lo peor, vivir con el miedo el miedo, no sé, al juicio público, a la reacción de un adulto sobre todo, al que no pude hacer la tarea porque no tenía computador y la profe se va a enojar o el profe se va a enojar y quizás que tantas cosas que pueden ser. No tengo los materiales, ¿cómo le digo a la tía que no puedo llevar los materiales? O sea, no sé, tengo que trabajar en un grupo y hoy día no puedo porque tengo que cuidar a mi guagua y las demás no me van a entender. De eso se trata este cambio cultural. Vivir siempre con la aceptación de los demás. Eso y no es ser uno. Exactamente lo que buscan las bases curriculares de educación parvularia, chiquillas. Que nos veamos con respeto. Y que cuesta mucho cambiar la mentalidad de las personas. Yo, a ver, digamos, lo de las personas de 30 años para arriba, que venimos con una crianza totalmente distinta, que solamente el adulto es el que tenía la razón y que uno siempre anda buscando la aceptación del otro. Oye, pero Marjorie, si cuando yo era chica yo me acuerdo que mi mamá le decía a la profe de mi hermano, péguele nomás, señorita. ¿Sí? Y eso estaba bien visto, pero en cambio ahora ya no es así. Nosotros tenemos, nuestra labor educativa pasa porque tenemos que trabajar con la familia, trabajar con la comunidad, ver a esta persona como sujeto de derecho, ver los distintos enfoques pedagógicos, pero algo muy importante, chiquillas, así, está ladrando un perro ahí, ¿por qué nosotros tenemos que tener claro, y esto es uno de los fundamentos de las bases curriculares, a qué se referirá el concepto esencial que es estos niveles de transición? ¿Por qué se llamarán de transición? ¿Qué nos querrán decir con esto en las bases curriculares? Pasan de ser bebés a ser individuos. Se va progresando. Exacto, súper buena palabra, Natalia. Como dice la Marjorie, tenemos esta progresión, ¿cierto? Que pasamos de ser bebés a ser sujetos, vamos progresando y vamos en tránsito, vamos pasando de un estado a otro. Y si terminamos esta educación parvularia, ¿para dónde va nuestra trayectoria educativa, chiquillas? ¿A dónde vamos después de la educación parvularia? A la básica. A la básica. Y por lo tanto, si ya conocemos los fundamentos de estas bases curriculares de educación parvularia, ¿qué fundamentos tenemos que manejar después? ¿Cuáles bases vienen después si vamos a la educación básica? Las de media. No, a la básica. ¿Cuáles vienen después de la educación parvularia? Bases curriculares de básica. Exactamente. ¿Cuáles son, Nati? Las bases curriculares de básica. Exactamente. Pasamos en nuestra trayectoria educativa, chiquillas, desde la prebásica a la prebásica y después a la enseñanza media. ¿Ya? Tenemos estos estándares, que es lo que nos marcan las bases curriculares, pero recuerden que nosotros los vamos a utilizar de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Y esto va a estar dado en base a una evaluación diagnóstica que hacemos a principio de año. ¿Ya? Y así vamos utilizando los objetivos, pero esencialmente lo que nosotros nos tenemos que
fijar son estos fundamentos de las bases curriculares, cuáles son las orientaciones valóricas, cuál es la función educativa del docente, cuáles son los principios, cuál es el enfoque pedagógico. Si se dan cuenta, chiquillas, Pascal levantó la mano. ¿Quiere hablar? Profe, dígame. Sí, es que no sé si, es que hace un tiempo atrás, como hace unos 5 meses atrás, salió una noticia que las bases curriculares de educación básica del ramo ciencias, creo que era, estaban enseñando esto mismo como de la educación sexual que estábamos hablando. Es que lo quería decir delante, pero no la quería interrumpir. La vi muy inspirada. Y decía que salían así como... Ya no me acuerdo realmente si de hecho lo mandé hasta el grupo de que tenemos en WhatsApp con las chiquillas. ¿Donde culpaban a la mujer por emborracharse? Sí, por emborracharse. Decía que si consumían mucho alcohol, corrían el riesgo de que las abusaran sexualmente. Y fue súper polémico porque salía escrito. Y yo después, de hecho, ese mismo día lo busqué en Google y ya no aparecía, así como que la página estaba caída. Sí. Pero saben, chiquillas, no sé que si usted eso, supo de eso. Sí, eso salía de los textos, de los textos de ciencia de quinto básico. Pero esa es responsabilidad de los docentes, niñas, porque entre octubre y noviembre de todos los años, a nosotras nos llegan a los colegios los textos de estudio para que revisemos cuáles son los que vamos a usar el año siguiente. Ya, o sea, vienen unas sugerencias, no vienen todos los textos, pero se supone que uno tiene que revisar eso. ¿Se fijan? Los profesores tienen que revisar el material que van a utilizar y si es pertinente para su realidad. Obviamente que ahí no hubo una revisión exhaustiva ni del Ministerio de Educación, ni de la Subsecretaría de Educación, ni de los docentes. Claro, entonces de ahí nos tenemos que hacer todos cargo, pero principalmente, chiquillas, eso es una creencia cultural también. O sea, sí, eso es algo que... No está lejos de la realidad de lo que piensa la gente. Si la niña usa minifalda y anda sola en la calle a las 2 de la mañana, ¿de quién va a ser la culpa si la violan? ¿Qué es lo que dicen la mayoría, sobre todo de los adultos más adultos? Es que la niña está provocando. Exactamente, la niña es la culpable. Mire con la ropa que anda. Miren la hora que anda. Miren a la hora que anda en la calle sola. Miren cómo se maquilla. O sea, eso es un cambio cultural que tenemos que hacer y eso es responsabilidad de todos y de todas. Es muy difícil. Muy difícil. Profe. Pero eso, niña, nosotras ya estamos conversando de esto. O sea, ya no es tan difícil porque hace un tiempo pero somos atrás... puras mujeres. Pero... Ay, hombre. Sí, pero es que este sesgo se da también porque nuestra sociedad es muy machista. Pero esto tiene que ver con que, por ejemplo, nosotras... hay carreras que son consideradas para mujeres y carreras que son consideradas para hombres. ¿Sí o no? Por algo la mayoría o todas las que estamos acá somos mujeres. Recuerden que la pedagogía se vincula con el instinto materno y eso es algo cultural, o sea, no es que yo se lo esté diciendo. Incluso habían estudios que trataban como de vincular, no sé, pues carreras como la enfermería, como la pedagogía, sobre todo la pedagogía básica y la parvularia. Yo no conozco ningún profesor de educación parvularia. ¿Alguna de ustedes conoce algún profesor de educación parvularia? No. Yo vi una vez en una marcha unos jóvenes con el delantal de párvulo que decía, así como un cartel que decía que ellos también querían ser reconocidos porque ellos eran parvularios, por así decirlo. Sí, en el jardín del... Lo que pasa es que hay jóvenes que estudian eso, pero en los jardines ¿Los van a aceptar, Javiera? No los aceptan, ese es el problema. Yo creo que mal prejuicio de las mamás, porque como son niños y son hombres, tienen el prejuicio de que les pueden hacer algo a los niños. Exacto, pero eso también es un cambio que tenemos que tener nosotras. ¿Sí? A mi hija le tocó, a mi hija mayor, que tiene 24 años, le tocó un parvulario y varias mamás pidieron el cambio de sala. Muchas. Yo, mi hija era feliz con su tío. Sí, pues, sí, en definitiva, a ver, nosotros, no hay dificultad, porque, a ver, uno de los sesgos que se establecía era que los niños
necesitaban un rol materno fuerte en la educación. Pero, ¿y cuál es el problema si también necesitan un vínculo paterno? Y hay muchos niños y niñas que en su casa no tienen un vínculo paterno. ¿Por qué no puede estar eso dado en la escuela? Angélica, ¿quiere hablar? Delante, profe. Mucha, lo siento. Ya, niña, a ver. Es que con respecto a lo anterior, yo siento que lo que más se vulnera es el derecho del niño a no tener educación sexual. Exacto. Porque el niño es sujeto de derecho y es lo que la familia no respeta. Al prohibir la educación sexual y la formación sexual en el niño pequeño, entendiendo que... ¿Cuál es el argumento, Ángel? ¿Qué es lo que dicen las familias que no quieren educación sexual? Es que... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los niños se van a sexualizar. Sí, se van a sexualizar, pero por lo general también dicen, yo les voy a enseñar en la casa, cuando sea el tiempo. Y eso ni siquiera pasa. Exacto, nunca llega el tiempo. Nunca llega el tiempo para enseñar. Siempre lo chutean. Exacto. Chicas, gracias, Ángel. Nosotros tenemos dentro de las bases curriculares, que son súper esenciales, los fundamentos de las bases curriculares de la educación parvularia, que eso es lo que hemos estado conversando todo este rato, ¿ya? ¿Por qué tenemos este cambio en las bases curriculares? Porque tenemos un cambio social, porque tenemos que tener un cambio actitudinal, porque tenemos que tener este cambio en vernos a todos como sujetos de derecho, en respetarnos. Por ejemplo, como hacen mención ustedes, en que los niños tengan esta posibilidad de reconocerse como una persona sexual y que desde su intimidad se tiene que cuidar. ¿Y cómo le vamos a enseñar a eso si los niños son ignorantes en cuanto a su sexualidad, en cuanto a reconocer sus órganos reproductores y que son privados? Si yo no hago educación sexual y si sus padres no le enseñan en la casa, ¿cómo van a poder cuidarlo? Como hace referencia las compañeras. Tenemos que, aparte de esto, en las bases curriculares ustedes van a encontrar organización curricular, que tiene que ver dónde están los ámbitos de experiencia, los núcleos de aprendizaje, los objetivos y los tramos curriculares. Los tramos curriculares, chiquillas, es lo que hacíamos mención recién de los niveles medio, medio mayor, sala cuna, transición, ¿ya? En función de esto, niñas, y en virtud del tiempo, que ya estamos pasados en 10 minutos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me pasa volando. Ahora vamos a hablar, sí, pues, ahora vamos a hablar, Arely, de la tarea de esta semana, ¿ya? Chicas, lo que tienen que hacer, vimos nosotras de que, aparte de las bases curriculares, tienen el link en la página donde habla de propósitos de la lectura y la escritura. Le voy a leer, Marjorie, préstenme atención. Le voy a leer el principal propósito de la lectura en primero básico. Cuando ustedes pinchan este link que yo les puse, les va a salir esto, los propósitos. Y dice, como propósito de lectura, uno de los objetivos de esta unidad es desarrollar en los estudiantes el concepto de lo impreso e iniciar el proceso de adquisición de la lectoescritura. Se espera que al finalizar la unidad sean capaces de reconocer los sonidos y los grafemas de las palabras para leer comprensivamente textos breves compuestos por las letras aprendidas en este periodo. Por otro lado, se busca fomentar el gusto por la lectura de cuentos, poemas y textos no literarios. ¿Hay alguna progresión, Marjorie, entre lo que nosotros estamos enseñando en educación parvularia y lo que queremos, por ejemplo, conseguir en primero básico? Sí, sí la hay. Sí, ¿Cómo qué puedo encontrar entre la definición, entre el propósito que le acabo de leer yo y lo que hemos visto en las bases curriculares? A ver, lo que es el cambio de los 0 a los 3 años no tiene mucho concepto de lectura. Claro, pero desarrollamos habilidades, ¿cierto? Como la discriminación auditiva. Ya desde el pre-kinder al primer ciclo, digámoslo así, hasta cuarto básico, uno empieza a desarrollar lo que son la gesticularidad, enseñar a las vocales, que empieza por lo básico, y junto con eso va el apresto, para que los niños empiecen a soltar la mano. Exactamente, y ahí lo vinculamos con escritura, ¿cierto? Lo que tienen que hacer en el trabajo es eso. Ustedes van a revisar las bases curriculares, van a ver cuál es su fundamento, que es lo mismo que vimos ahora, cuáles son los niveles y cómo esto se proyecta en educación básica, en los niveles iniciales, pero solo hasta cuarto básico y solo en lectura y comunicación, ¿ya? Principalmente,
Angélica, ¿por qué cree usted que vamos a ver los niveles hasta cuarto básico y en lectura y comunicación? Porque lectura y comunicación, porque tiene que ver directamente con el área de trastorno del lenguaje. Súper buena respuesta. Y si trabajamos lectura y comunicación, ¿qué otras asignaturas podríamos trabajar? Todas, todas las demás. Exacto. Entonces lee y hay que expresarse. Exacto. Ahí tenemos que establecer los vínculos, chiquillas. Tenemos que decir por qué se progresa en esta trayectoria escolar, cómo vamos nosotros a establecer este puente entre la educación básica, entre las bases curriculares de educación parvularia con las bases curriculares de educación básica. Chicas, preguntas concretas con respecto a la tarea para esta semana. Vamos con todas. ¿O les quedó súper clarito? A mí por mi parte me quedó claro. ¿Sí, niñas? ¿Alguien más? A mí no, profe. Ya. ¿Qué es lo que no tiene claro? Todo. Sobre el trabajo. ¿Cómo? Si usted estuvo en la clase. ¿Qué elementos tienen las bases curriculares de educación parvularia Nadeshna? ¿Qué vimos? ¿Qué le podemos responder a Angélica? ¿Cómo, profe? ¿Qué estamos viendo? Fundamentos de la educación parvularia. ¿Qué idea le podemos dar a la Nadeshna? ¿Qué podríamos establecer como fundamento? Está el fundamento, tiene que ver con lo formativo. Lo valórico, exacto. Lo valórico, tiene que ver con lo pedagógico. Y también, creo que es que si mal no recuerdo, son 4 áreas. Exacto, la labor educativa también tenemos. El rol del educador y la labor... Pasó una moto. Sí, pasó una moto. Sí, y en educación parvularia también tenemos que fijarnos en estos conceptos de transición. ¿Qué era eso específicamente, Ángel? Lo que nos va a llevar a desarrollar el proceso de lectoescritura en el nivel básico. Exactamente. Entonces, gracias, Ángel. Por nada, profe. Nadeshna, tenemos que tomar estos fundamentos en nuestro mapa conceptual, desarrollarlos, pasar después por la organización curricular, que estos son elementos que no podemos dejar fuera del ¿cómo se llama?, del mapa conceptual, hasta llegar a los propósitos de las bases curriculares de educación básica. ¿Le quedó claro ahora, Nadeshna? Sí, profe, ahora sí. Ya. Explíqueme entonces qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que construir, Nadeshna? Hacer un mapa conceptual, justamente como dice la Areli, considerando las bases curriculares y llegando en esta trayectoria escolar hasta la educación básica, desde primero a cuarto básico. Eso es lo que vamos a considerar solamente. ¿Ya? Ya, chicas, vamos cerrando. Nati, ¿qué aprendimos hoy? Natalia. Rocío. Si me entiende, no quiere contestar nomás. Ya, Marjorie, ¿qué trabajamos hoy? Las bases curriculares. ¿De qué? En profundidad. Parvularia, prebásica y básica. Exacto, pero en profundidad vimos de educación parvularia, ¿cierto? Y con eso, ¿qué tenemos que hacer para la próxima clase? El mapa conceptual. Exacto. Muchas gracias, niñas, por participar, sobre todo por hacer tan corto este periodo, que nos pasamos casi en 20 minutos, pero se agradece su participación. Nos vemos el jueves. Si tienen alguna pregunta, la hacen por correo o a la Marjorie directamente y ella me responde a mí. ¿Ya? Ya, profe. Ya, cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao, que estén Chao, bien. profe, cuídense, que esté bien. Gracias. Chao, niñas.